Está bien, doctora, podemos iniciar. Perfecto. ¿Listo? Arrancamos entonces. Bien. A ver, eh, hasta ahora ustedes en cardio, que fue su primera unidad de medicina interna, han visto hipertensión. Con el doctor Saavedra han visto diabetes. Con el doctor Saavedra han visto dislipidemia. Ayer, con intentos fallidos, pero logramos concluir el tema de obesidad. Y este síndrome metabólico reúne todas estas patologías y algunas más. Cuando hablamos de diabetes, estamos hablando de diabetes tipo 2, no de diabetes tipo 1, de diabetes tipo 2, que forma parte de este cuadro que se llama síndrome metabólico. Y ahí tienen los elementos bien graficados, divertidamente, porque así como está la diapositiva, la presencia simultánea de más de dos de estos elementos, más de dos de estos elementos, tres o más de dos, pueden ser realmente de mucho peligro para la salud y la vida de las personas portadoras o en quienes vamos a hacer el diagnóstico de síndrome metabólico. Por tanto, la responsabilidad como médicos, ustedes como futuros y prontos médicos, es saber identificar a este paciente, porque si nosotros no identificamos el riesgo que corre este paciente, no solo de enfermarse, de tener un evento agudo como un infarto, un accidente cerebrovascular o llegar a padecer diabetes, no solo es eso, sino que podemos perder al paciente, perder, es decir, muerte del paciente, si nosotros no hemos tenido la capacidad de decir, Señor, usted es portador de este síndrome metabólico porque tiene esto, esto y esto. Y en conjunto, cuando están simultáneamente en una persona, usted tiene riesgo de enfermarse con algo grave o incluso de morirse. Y debe formar parte de nuestra accionar médico plantear a nuestros pacientes el riesgo, porque no ha faltado alguna vez que el paciente ha llegado a la emergencia con un evento agudo y el resultado es que, ¿por qué? Y la familia, pero ¿por qué no nos dijeron que corría riesgos? Entonces, es obligación nuestra identificar este grupo de pacientes, que no son pocos, ya van a ver un poco la estadística, igual que en obesidad, es una población importante la que padece un síndrome metabólico. Vamos, la siguiente. Entonces, ¿cómo lo vamos a definir? Hay varias definiciones, no todas están ahí escritas. Llamado también síndrome X, de insulino, síndrome de insulino resistencia, o de Riven, que es investigador que planteó la presencia de estas patologías y lo definió así. Para algunos otros le ponen síndrome plurimetabólico o síndrome metabólico. Estamos hablando de la misma entidad, de la misma, y que conlleva un conjunto de factores fisiológicos, bioquímicos, clínicos y metabólicos que incrementan el riesgo de padecer estos dos elementos que están en negrilla. Enfermedad cardiovascular, que quiere decir infarto agudo de miocardio, accidente cerebrovascular y diabetes. Entonces, todo paciente al que estamos diagnosticando tiene riesgo de padecer estos eventos importantes que comprometan la vida del paciente. No se sabe con exactitud, más que no saber la causa, no sabemos quién es el iniciador. Y yo creo que no hay, no todos los pacientes con síndrome metabólico tienen el mismo iniciador del proceso. Y ahorita lo van a entender. Quiero decir, para algunos pacientes
El causal más importante es la insulinoresistencia, seguro mediada genéticamente. Ustedes saben que la insulina tiene receptores y si este paciente es portador de un disturbio en el receptor de insulina, con más posibilidad, tiene más posibilidad de tener insulinoresistencia cuando a este paciente cuando este paciente acumula mayor cantidad de tejido adiposo visceral. Ayer vimos en un gráfico interesante, en una fotito, una diapositiva, cómo el tejido adiposo de tamaño normal es antiinflamatorio y cómo el tejido adiposo hiperplasiado es proinflamatorio. Como no hay un consenso, unos dicen es la insulinoresistencia el responsable absoluto de este proceso complejo que es el síndrome metabólico, pero otros dicen no, la obesidad, el tejido adiposo visceral puede ser el iniciador y ahí están en la discusión. Yo creo que hay que identificar, porque de todos modos el producto final es lo mismo, mayor riesgo cardiovascular y metabólico. La siguiente. Entonces, vamos a definir al síndrome, este síndrome metabólico va a incluir estos 5 elementos. No quiere decir que si no tengo los 5 elementos, no tengo síndrome metabólico. Ya van a ver en los diferentes organismos que se han dedicado a estudiar el síndrome metabólico, los elementos, si bien muchos son comunes y comparten todos los organismos los mismos elementos, hay algunas pequeñas diferencias en el mismo. No nos vamos a olvidar, los 5 elementos son obesidad abdominal, para nosotros la mejor lectura de eso es medir la circunferencia de cintura, hipertrigliceridemia, para recordarles, eso fue en la clase del doctor, el valor normal en miligramos de decilitro hasta 150. Todo lo que esté por encima ya es considerado una hipertrigliceridemia. Puede ser una hipertrigliceridemia leve, moderada o severa, porque hay pacientes que pueden tener más de 1000 de triglicéridos. Disminución del HDL, que sabemos que es el colesterol bueno, que a nuestro paciente le tenemos que explicar eso con ese término para nosotros en el colesterol HDL. Hiperglucemia, esto incluye que si sabemos que, recordamos que de 70 a 100 o 99 miligramos por decilitro es la glucemia en ayunas normal, todos los que estén por encima de esto, entre 100 y 125, prediabéticos, o los que ya tienen diabetes, les diagnosticó con una glucemia en ayunas mayor de 126 o una glucemia al azar con síntomas mayor de 200, están incluidos en este grupo como un factor. Los prediabéticos y los ya diabéticos conocidos. Y finalmente, la hipertensión. Ojo que podemos tener pacientes con presión arterial normal el momento que estamos evaluando. Pero también nos están diciendo que está tomando un antihipertensivo. Entonces, por más que nosotros le estemos tomando una presión normal, el paciente ya tiene un diagnóstico y está medicado para tal. Entonces, no nos olvidemos los 5 elementos. Vamos, la siguiente, por favor. Les decía que, al igual que la obesidad, en los estudios epidemiológicos han demostrado que este síndrome es más frecuente cuanto más edad tenemos. Más común en hombres que mujeres. Ojo con esta observación. Aquí tenemos una observación. La mujer llega al periodo de disminución de su actividad hormonal, en este caso ovárico, alrededor de los 50. En cambio, ustedes los varones, alrededor de las 60. De ahí que nosotros, las mujeres, la caída estrogénica promueve, facilita la llegada del síndrome metabólico. Por eso es que transitoriamente las mujeres podemos tener mayor prevalencia, pero después cuando ustedes, los varones, llegan a esa etapa, también tienen una disminución de la actividad hormonal testicular y también eso ayuda, empuja a la aparición del síndrome metabólico. Por tanto, en las estadísticas van a ver
No hay grandes diferencias a una determinada edad. Tal vez nos anticipamos nosotros las mujeres, pero generalmente no hay grandes diferencias. Más común en hispanos que caucásicos, africanos y asiáticos. Asiáticos sobre todo porque ellos manejan, si recuerdan los gráficos de ayer, era la población que menos incidencia de obesidad tenía. Entonces, probablemente eso justifique por qué en ellos es mucho menos frecuente. La industrialización y globalización aumentó la incidencia, eso es claro, no había sido solo del que tiene mucha plata y come mucho, sino que también los ingresos bajos de la población, o sea, la población de menor ingreso, hoy por su mala alimentación, también tiene posibilidad de desarrollar la misma. El rango de edad aumenta conforme aumenta la edad. La siguiente. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Y la obesidad o el sobrepeso obesidad es un elemento importante y para mí facilitador de, para desencadenar todos los eventos que acompañan al síndrome metabólico. Bien. La adiposidad central, ya hemos visto cómo la podemos evaluar y es a veces el único elemento clínico que tenemos. No dejamos de utilizar el IMC, pero para el fin del síndrome metabólico y sabiendo que es el tejido abdominal, visceral, el tejido graso visceral, el, el elemento más importante, encaminamos nuestra evaluación a cuantificar, o sea, medir la circunferencia de cintura que dijimos ayer, es una medida indirecta que permite cuantificar la grasa visceral. Es la medida además más fácil, de aplicación clínica más fácil. Simplemente necesitamos una cinta métrica y punto. ¿Es posible tener síndrome metabólico sin tener sobrepeso u obesidad? Ahí está otra vez. Ayer, si recuerdan, teníamos una diapositiva donde compara IMC con índice de circunferencia cintura. Y habían pacientes que tenían normopeso, pero que tenían circunferencia amplia de riesgo metabólico, cardiovascular y metabólico. Por tanto, sí, podemos tener un IMC 24, pero siendo mujer una circunferencia de 90, pues ya tiene riesgo y no tiene un poco riesgo, tiene riesgo mayor, riesgo alto cardiovascular. Entonces, sí, evidentemente, al que está muy excedido de peso es fácil, tenemos ese elemento clínico, pero no tenemos que dejar de pensar que si tenemos un IMC normal, podemos tener también riesgo porque tenemos la circunferencia cintura amplia. Seguimos. La vida sedentaria es otro factor de riesgo, sin duda. Hoy estamos justo sentados aquí y, y esto es lo que está promoviendo en muchas poblaciones el aumento del riesgo de este síndrome. Sin embargo, estados que se ocupan de la salud de su población ya están viendo de que podamos estar sentados aquí haciendo una lectura, pero sentados sobre una silla que tenga que es como una mesa encima del manubrio, donde podemos estar haciendo gimnasia y estar haciendo además trabajo o teletrabajo o clases teóricas que yo en la computadora. Eso para los adultos. Para los chicos, definitivamente la familia debe promover que los niños hagan actividad física y estén mucho menos horas frente a la computadora, al celular, a la televisión, etcétera, etcétera. Vamos, la siguiente. Otro factor de riesgo, por eso es que cuanto más edad tenemos, también aumenta la prevalencia de este síndrome. Es sin duda que pasados los 50 años, nuestro porcentaje de población con síndrome metabólico casi supera la mitad de los casos. Entonces,
Ahí se suma el proceso de envejecimiento de los órganos, de las glándulas. No es lo mismo un páncreas sano de una persona de 20 años que un páncreas de una persona de 65, 70 años. Seguro que solo el envejecimiento, y no estoy hablando de envejecimiento y obesidad, ¿no? Estoy hablando que solo el envejecimiento, como toda nuestra estructura corporal, va deteriorando paulatinamente la función de nuestros órganos, ¿no? Entonces, no es un páncreas que trabaja al 100%, no, porque también se envejece, ¿ya? Vamos, la siguiente, la fisiopatología, y ahí es un poco el hecho de que hay controversias, pero yo creo que nada más que hay que identificar al individuo. Si yo tengo una persona con abundante tejido abdominal, tejido graso visceral abdominal, el tejido per se graso en abundancia puede generar insulinoresistencia, sí. En tal caso, generalmente necesito mucha cantidad extra de tejido graso mucho, en más número y muy agrandado para generar insulinoresistencia. Lo contrario, ese paciente que ni siquiera tiene un IMC de sobrepeso, vamos a hablar de ese que tiene 23, 24, pero varón que tiene ya 110 centímetros de cintura, pero todavía con un IMC normal. Y si ese paciente tiene una condición genética para alteración en el funcionamiento de la insulina a nivel de los receptores, ese paciente requiere poco de tejido adiposo extra para desencadenar toda esta cascada de eventos que los vamos a señalar. Es decir, este que tiene genéticamente resistencia a la insulina necesita poca grasita extra de lo normal para que empecemos a poder desarrollar diabetes tipo 2, mecanismo más importante, la insulinoresistencia, hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque la resistencia insulínica genera hiperinsulinismo. La insulina en condiciones normales es vasodilatador en cantidades normales. Cuando tengo esta cantidad extra, hiperinsulinemia, esa insulina ya no es vasodilatadora, es vasoconstrictora. Y ahí su relación con la hipertensión. Ayer veíamos que el tejido adiposo genera inflamación y genera, junto con la insulinoresistencia, o sea, el hiperinsulinismo, genera todos estos fenómenos que pueden provocar mayores enfermedades trombóticas, mayores inflamaciones del endotelio. Entonces, ahí, por esa razón, nuestro paciente tiene más posibilidades de tener arteriosclerosis y trombosis. Esta insulinoresistencia, esta incapacidad de la insulina de trabajar en los tejidos periféricos, se manifiesta en el tejido adiposo y en el hígado, y va a determinar estos cambios lipídicos: HDL bajo, triglicéridos elevados, LDL elevado, colesterol malo. Y no olvidarnos que podemos tener, a consecuencia de esta incapacidad de la insulina de actuar, incapacidad, sobre todo a nivel hepático, acumular grasa junto con la dislipidemia en el tejido hepático, transformando el tejido sano hepático en un tejido graso, que finalmente puede conducir a la insuficiencia hepática, la cirrosis. Ayer también veíamos entre los trastornos mecánicos que nuestros pacientes con estos elementos también pueden sufrir de síndromes de ovarios poliquísticos y síndromes de apnea del sueño. Entonces, ¿quién es primero o quién es después? Dependerá con qué paciente estamos. Paciente genéticamente condicionado, esto más un poquito de esto va a generar el resto.
Pacientes sin condición genética, mucha grasita abdominal, mucha, genera insulinoresistencia y tenemos toda la cascada de eventos. En el gráfico que ayer, el próximo, que ayer ya lo hemos visto, está claramente determinado el impacto en tejidos que requieren de un accionar adecuado de la insulina. Y cuando tenemos insulinoresistencia, hay incapacidad por un lado, de actuar, y por otro lado, el abundante tejido adiposo visceral desencadena todos estos fenómenos. A nivel hepático, aumento de la gluconeogénesis, aumento de la producción de glucosa, disminución de la degradación de insulina, a nivel del músculo, disminución de la captación de glucosa, a nivel pancreático le está exigiendo a ese páncreas, a esa célula beta, producir más insulina porque tenemos más glucemia, y este estado de hiperinsulinemia junto con el tejido adiposo agrandado conducirnos a estos eventos. La siguiente. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a tipificar? No se olviden que podemos no tener un paciente obeso, simplemente con una circunferencia de cintura más amplia. Pero como la foto esa, podemos tener el paciente con acantosis nigricans que puede acompañar a eso. Si vamos a verificar hipertensión, perfecto, listo. Pero normalmente no es un cuadro aparatoso. Tenemos que ir a buscar estos elementos. Vamos, la siguiente. Bien, en el síndrome metabólico, las enfermedades cardiovasculares respecto a alguien que no tiene síndrome metabólico, 1.5 a 3 veces más posible de enfermedades cardiovasculares. Diabetes, 3 a 5 veces más posible que este paciente con síndrome metabólico que aún no tiene diabetes, desarrolle diabetes, de no modificar su estilo de vida, de no controlar su peso seguro. Va a terminar con diabetes tipo 2. La siguiente. Otras enfermedades, hemos descrito en la diapositiva que tenía el gráfico, hígado graso. Pero no solo que pueda llegar a una insuficiencia por fibrosis, insuficiencia hepática, sino también se ha visto que estos pacientes portadores de hígado graso no alcohólico, que llegan a la fibrosis, tienen mayor chance de tener hepatocarcinomas, o sea, carcinomas hepáticos. Hiperuricemia, debido a la falta de acción de la insulina para reabsorber el ácido úrico de los túbulos renales, nuestro paciente puede llegar a tener hiperuricemia y con eso litiasis renal, gota, etc. Síndrome de ovario poliquístico, 2 a 4 veces más, ¿no? 2 a 4 veces más probable que estos pacientes desarrollen síndrome metabólico. Apnea, que ya lo hemos comentado, que está asociado sin duda a una restricción que genera la abundancia de tejido adiposo visceral. La siguiente. Entonces, estamos entrando al diagnóstico. Ya hemos identificado al individuo, hemos hecho una historia clínica minuciosa y ayer decíamos es importante decir desde cuándo siempre tuvo exceso de peso, siempre fue sedentario, desde cuando la mayor parte de las personas identifica. Me casé, empecé a trabajar y ahí tuve los niños, las mujeres, y ahí empezó. La mayoría, ¿no? Otros mucho más antes, ¿no? Entré a la universidad y ya está, ahí dejé el deporte. Esos datos son importantes, porque no es lo mismo tener una obesidad desde la infancia a una obesidad posterior. El enfoque y la respuesta a los tratamientos son mucho más difíciles cuando la obesidad la arrastramos desde la primera infancia. Ya habíamos dicho ayer que el tejido adiposo ya empieza a desarrollarse en el último trimestre del embarazo y si esa mamita se sobrealimenta pensando que le está alimentando al, al nuevo ser, le está haciendo un gran favor para crear un eventual obeso niño y eventual futuro obeso adulto.
¿no? Los antecedentes familiares son de gran importancia. El comportamiento también de la familia respecto a los hábitos de vivencia, o sea, ejercicios, tipo de alimentación. Ahora también el hecho de que mamá y papá trabajen y se compra comida hecha afuera y no necesariamente una comida saludable, ¿no? A ese paciente le vamos a medir la circunferencia abdominal, podemos seguir usando el IMC como parte de nuestra evaluación, el índice de circunferencia, circunferencia, estatura o talla, que hemos dicho tiene alta sensibilidad para evaluar esto, la presión arterial, y complementaremos los laboratorios metabólicos que decimos, y en esta diapositiva falta algo súper importante, que es la medición de la insulina. Yo puedo, o sea, lípidos, glucosa, no nos tenemos que olvidar proteína C reactiva, fibrinógeno, ácido úrico, albuminuria, transaminasas, todo eso sí, pero fundamental, estamos hablando de la insulinoresistencia. Y aunque mi paciente tenga una glucemia normal, yo puedo evaluar la insulinoresistencia a través de diferentes fórmulas. Puedo hacerlo en forma estática con una insulinemia ayunas, es el famoso OMA, que es nada más que la glucemia en ayunas multiplicada por la insulinemia en ayunas sobre una constante que es 405. Hablamos de insulinoresistencia cuando este OMA es mayor a 2.5. Eso sirve sobre todo para las personas que no tienen eh, alteraciones en el nivel de glucemia en ayunas. Quiero decir que está entre 70 y 99. A ese paciente y tiene acantosis y tiene obesidad central, pídanle, háganle una solicitud de insulinemia, háganle un OMA, que eso es fácil, solo necesito insulina, va a salir glucemia. Pero también lo podemos hacer a través de una prueba dinámica, que consiste en administrar al paciente, medir una insulina en ayunas, administrar 50 gramos de, de glucosa anhidra en un vaso de agua y volver a medir la insulina después de esta carga de glucosa. Esa es una forma dinámica de constatar el hiperinsulinismo, ¿ya? Eso lo podemos hacer también. Pero la evaluación general es básica. Si vamos a pedir una prueba dinámica, generalmente lo hace ya el médico internista, el especialista. Vamos, la siguiente. Bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Ya hemos examinado a nuestro paciente, hemos juntado, ya tenemos los laboratorios y juntado los elementos. Y en esto, si quieren ustedes encontrar, pueden encontrar más de 10 organismos dedicados al síndrome metabólico. ¿Ya? En el último periodo hay un consenso que coincide casi en su plenitud con el diagnóstico planteado por la IDF, que es en la casilla de su mano derecha, ahí está, IDF, ese es el consenso. El consenso plantea de forma similar, gracias, de forma similar esto. Entonces, vamos un poco, yo les he traído 3 consensos o 3 ¿qué ves? Planteamientos de estos organismos y si ponen en detalle el primer elemento, la circunferencia cintura, yo voy a ir con esto con el mouse voy a hacer. Si recuerdan la clase de ayer, la circunferencia cintura en varón mayor a 102 y mujer mayor de 188 es una circunferencia de alto riesgo. Ellos usan este organismo, la ATP, utiliza estas medidas, las de alto riesgo. Este otro organismo utiliza las mismas medidas en hombres y mujeres, las de alto riesgo. Pero la IDF hace una pequeña diferenciación, ¿no? La diferenciación es más de 90 en varones, tomando en cuenta que el varón tiene una distribución diferente del tejido, de la composición del tejido graso que nosotras. Nosotras las mujeres tenemos una distribución más ginoide, glúteo femoral, y los varones tienen una distribución androide, más rectita, ¿no? Entonces, la IDF dice, ya con más de 90 el varón ya tiene riesgo
de tener un síndrome metabólico y la mujer con mayor de 88 centímetros. Vamos a los triglicéridos y se dan cuenta, los tres organismos coinciden, más de 150. O sea que no hay que pensar. La única diferencia previa a esta es que para la IDF, este es el elemento principal. Para la IDF está casi segura que el tejido adiposo es en abundancia, agrandado y en número aumentado, es el elemento más importante de este síndrome. Por tanto, ellos dicen, eso más 2 o 3, pero mínimo tenemos que tener 3. Pero para ellos, el primero es circunferencia cintura. A diferencia de los otros dos organismos, no dicen que primero es el aumento de la circunferencia cintura. No. El resto de los organismos dice 3 de estos, 1, 2, 3, 4, 5, 3 tienen que estar presentes. En cambio, ellos dicen, tiene que estar presente la obesidad central más 2 o 3 o 4 elementos. Seguimos entonces. HDL. Si el HDL es menor de 40 en varón y menor de 50 en mujer, eso coinciden los tres organismos que ahora les he traído de referencia. Presión arterial. Todos coinciden, miren, mayor de 130 para la sistólica, mayor de 80 o igual de 85 para la diastólica. Los tres organismos dicen lo mismo. Pero también nos ponen ahí una notita. Si mi paciente, el momento en que le estoy evaluando, tiene presión normal, pero cuando le he preguntado medicamentos que utiliza, losartán, hidroclorotiazida o enalapril más o enalapril más beta bloqueante, pues está con la presión normal porque está medicado y eso no la hace exento de su diagnóstico de hipertensión, más bien confirma que tiene hipertensión, por eso está medicado. Glucosa. Solo este organismo utiliza 110. El resto, hace más de una década, se modificó porque antes el valor normal de la glucemia era en ayunas hasta 110. De hace más de una década se redujo el valor de la glucemia en ayunas normal hasta 99. De tal manera que todo el que tiene más de 100 y por supuesto que tenga, por tanto, prediabetes o mayor de 126 diabetes, está incluido como factor para el síndrome metabólico o como un elemento un elemento para el diagnóstico de síndrome metabólico. Entonces, creo que si no se entendió, podemos volver a repetir, pero esto hay que tener. Ahora, pues nosotros no vamos a ir y preguntarles, chicos, no, ustedes se tienen que aprender todos los organismos, sus criterios diagnósticos. No, no, yo siempre se los digo en la práctica. Adopten ustedes una postura y aprendan el que quieren aprender. A mí me gusta utilizo eso. No dejo de pensar en que la OMS todavía utiliza IMC a partir de 27 como un elemento. Y la otra cosa que la OMS hace es que dice, si mi paciente tiene glucemia normal, pero ya tiene insulina en ayunas alto, ya tiene insulinoresistencia, también deberíamos incorporarlo acá como un elemento de trastorno del metabolismo glucídico que fácilmente a ese paciente lo va a conducir primero a la prediabetes y luego a la diabetes de no modificar su estilo de vida. ¿Ya? Adopten una postura y les aseguro que nos va a ir bien porque así no nos aprendemos tantas cosas. Tantas diferencias que no son ostensibles, que no son, que marcan, no. Vamos, la siguiente. Y finalmente, hemos hecho el diagnóstico, entonces tenemos que plantear el tratamiento. A ver, chicos, tener obesidad solo, sin tener hipertensión, sin tener diabetes, no es lo mismo. Tener síndrome metabólico, alteración lipídica, hipertensión, alteración glucídica y acúmulo de tejido adiposo visceral es otra cosa.
Le ha dicho, este es el paciente que se nos puede. Si nosotros no tomamos las precauciones adecuadas para conducir adecuadamente a nuestro paciente, en el primer ejercicio se me pueden infartar. ¿Por qué? Porque no hemos hecho una evaluación correcta. Si nuestro paciente, yo solo voy a poner un ejemplo, si nuestro paciente, fumador, sedentario, obeso, hipertenso y además ahora prediabético, y ahora yo, médico, le estoy exigiendo que vaya y empiece a trotar, ¿verdad? Yo debo evaluar su suficiencia cardiovascular, tengo la obligación porque es un paciente de alto riesgo. Entonces, no le puedo decir, no, vaya nomás a hacer ejercicio. Tengo que completar su evaluación con esas medidas. Importante en el tratamiento no farmacológico, dieta, cambio de estilo de vida, actividad física y todas estas cosas que son fundamentales bajo del consumo de sodio como tratamiento no farmacológico. Tampoco puedo decir, empezaremos con estito, con todo esto que sí es muy importante, que tal vez es más difícil que darle un hipolipemiante, un antihipertensivo, un insulino sensibilizador, que es fácil, ¿no? Porque muchos pacientes dicen, no, estoy medicado. ¿Y qué de esto? ¿Estamos haciendo esto? Esto es importante, pero nuestro paciente no se puede ir y decir, vaya, haga esto y nos vemos en 3 meses, porque en 3 meses podemos no ver al paciente. Por eso que este paciente al que estamos diagnosticando síndrome metabólico le tenemos que decir, tenemos que hacer todo en conjunto y hacer bien ustedes y yo conducirles, elegir el fármaco adecuado, saber que no va a correr riesgo cuando usted empiece su actividad física. Todo eso lo tenemos que hacer en conjunto. No puedo mandar a este paciente solo con tratamiento no farmacológico para volvernos a ver cuando baje 10 kilos, ¿ya? Porque puede no haber esa segunda oportunidad. Siguiente. Lo que quiero decir es que debemos hacer lo anterior y esto, todo. Algún profesor decía, tenemos que ponerle todos los parches necesarios a este paciente, todos, todos, y eso significa eso. Vamos a bajar, vamos a ir de abajo hacia arriba. Tiene resistencia a la insulina, evidenciado, vamos a darle un insulino sensibilizador. Tiene hiperglucemia, pues vamos a usar también un insulino sensibilizador y lo que necesitemos para controlar su glucemia. Hoy tenemos grandes alternativas, grandes, ya el doctor Saavedra lo ha dicho, un inhibidor de SGLT2, un incretino mimético que está excelente para la respuesta para el descenso de peso. ¿Ya? Entonces, vamos para arriba, hipertenso, debemos darle su antihipertensivo y ver cómo se controla con la dosis. Triglicéridos, si predominan los triglicéridos, de elección un fibrato. Si dominan el colesterol, de preferencia una estatina o un mixto, estatina más ezetimibe. Los fibratos no van muy bien si el paciente tiene predominio de hipercolesterolemia. Y para la pérdida de peso, ayer ya hablamos de los inhibidores centrales del apetito, en los listas habíamos dicho que es un secuestrador intestinal de grasa que proviene del alimento y lo empuja, digamos, al resto del tubo digestivo para que salga con las heces y no dejar de pensar que si mi paciente tiene la edad, no tiene trastornos psiquiátricos, todo, lo que ayer hemos visto como contraindicaciones de la cirugía bariátrica, ¿se beneficiaría de una cirugía bariátrica? Sí, se beneficiaría. La siguiente. Ayer también hemos visto esto, es repetir, hay métodos, la banda ajustable es un método realmente poco cruento, se hace por vía endoscópica y se va ajustando, pero no se está utilizando más la gastropastilla tubular, que tenemos que vigilar porque pueden haber deficiencias vitamínicas básicamente, o el bypass gástrico, que la vigilancia tiene que ser más estrecha. Igual este tiene complicaciones, reflujos, estenosis esofágica por reflujo de la acidez gástrica. Hay que vigilar, hay que estudiar bien a este paciente, tanto pre como posoperatorio. La siguiente, creo que con eso hemos terminado. Bien, chicos, este es el tema. Esto termina la parte metabólica. Si hay alguna pregunta, estoy acá.
y si no, mañana arrancamos un poco de la tiroides. Ya les dije, yo quiero hacer un poco un enfoque diferente, un poco más práctico con el tema tiroideo, porque ustedes han dado examen de las patologías tiroideas, entonces han dado doble examen. Yo con sus compañeros hemos revisado el temario de patología y hemos revisado el temario de cirugía y ustedes ya han estudiado para los exámenes parte del contenido de la patología tiroidea, tanto de la patología funcional, o sea, hipotiroidismo, como de la patología estructural, o sea, los tumores o nódulos tiroideos y el cáncer tiroideo. Ya lo han visto, o sea que vamos a hacer un poco de historias clínicas, con un poco de enfoque diferente y el resto lo tienen en su libro claramente. Ahí dice a detalle los síntomas de hipotiroidismo, los síntomas de hipertiroidismo. Vamos a recalcar algunas cosas puntuales mañana y pasado, y el lunes terminaríamos con cáncer tiroideo. Si hay alguna pregunta, chicos, si no, hemos terminado. Doctora, buenas noches. Sí, una Alejandra, consulta. dime En Alejandra. cuanto a pacientes que estén tal vez con este riesgo de, eh, no sé si obesidad, pero sí tal vez con sobrepeso, tengan esta resistencia a la insulina tal vez por un síndrome de ovario poliquístico, ya tal vez estén en prediabetes, se les podría dar lo que son fármacos para lo que es la diabetes, o sea, metformina o estos de la resistencia a la insulina. Sí, eso te hemos dicho, Alejandra, en la diapositiva dice claramente. O sea, esta paciente, mujer, joven, probablemente como ustedes, joven, que además tiene ciclos irregulares, que además tiene signos de androgenización que se traducen en la mujer como hirsutismo, o sea, aumento del vello en determinadas áreas androgénicas, acné, tiene 24 años y sigue con acné, ese es un signo también de hiperandrogenismo. Y si vos evidencias las alteraciones estructurales, o sea, confirmas en una ecografía que tiene poliquistosis ovárica, le haces los laboratorios y tiene insulinoresistencia, aunque tenga glucemia normal, se va a favorecer no solo la parte metabólica, sino el ovario, porque está probado que las pacientes portadoras de ovario poliquístico que tienen insulinoresistencia mejora ese ovario con dieta, con ejercicios y con metformina. Mejora. ¿Ya? Entonces sí, se puede usar. Muchas gracias, doctora. ¿De qué, Alejandra? Y listo. Y no hay más. Bueno. Entonces, quedamos así mañana a la misma hora y vemos, por ahí podemos adelantar y si podemos hacer mañana las 2 unidades hipohipertiroidismo, por ahí el viernes estamos concluyendo con cáncer tiroideo. Veremos cómo nos va, si avanzamos, porque no es mucho lo que tenemos que repasar con ustedes, entonces ya vemos si programamos lunes más la clase. ¿Ya? Hasta mañana, chicos. Buenas noches. Gracias, Muchísimas doctora. gracias. Chao, chao. Hasta luego, doctora. Chao, chao.